Tercero, tenemos la entrada de la Biblia con nuestro niño Isaías Yutelema. Cuarto, entrada de la cinta inaugural con la niña Gaby Layande Daisy Telema. Vamos a recibir con fuertes palmas. Quinto, entrada de la bandera de la iglesia con nuestra hermana Eduarda Monrechara. Sexto, entrada de la bandera República del Ecuador con nuestra hermana María Carrillo. Séptimo, entrada de la bandera de Estados Unidos con nuestra hermana Elena Mamán. Ocho, entrada de los pastores y líderes invitados. Nueve, entrada de los hermanos diáconos de la iglesia local. 11. Entrada de los hermanos malos musicales y director de la programa. 12. Himno a la Biblia a cargo de
contemplamos lucir, y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Los primeros los hijos del suelo, que soberbia, Pichincha y Ecora, te aclamaron por siempre, Señora, y metieron su sangre por ti. Dios mío, ya aceptó holocausto, y esa sangre fue carne fecundo, y otros seres católicos del mundo, que en tu torno a millares sufrir. A millares sufrir. A millares sufrir. Sangre patria, mi iglesia es tu patria. Gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho rebosa, gozo y paz, ya tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que sol contemplamos lucir. ¡Viva Cristo! ¡Viva el Ecuador! Afternoon. God bless you. Now I'm going to sing the national anthem of the United States. A cargo de nuestro hermano presidente de la iglesia, Gregorio Cayambe. Y pues en nombre de nuestro amado Señor, muy buenas tardes y luego pues, y también a mi hermano pastor Pablo Huechilema, y al hermano pastor Antonio de la Sierra, y mi hermano pastor Juan Carlos Suárez, a todos mis hermanos líderes, diáconos, invitados, mis hermanas coros, pueblo general. Le doy bienvenida en esta tarde para cantar, glorificar a nuestro Dios Todopoderoso, y ustedes han venido pues a acompañar, a ser testigos de esta iglesia Esperanza Divina, que nos ha estado cumpliendo un año de vida y para seguir muchos más años adelante. Mis hermanos, mis hermanas y mi pueblo general, mis amigos quienes están aquí, pues doy bienvenida una vez más, y Dios Todopoderoso que nos bendiga y sigamos adelante gozando en el Espíritu y en la fiesta del Señor. Amén. Continúen creciendo aquí en esta ciudad y usar esta juventud, usar esta fuerza bien
manifiesta, ¿no?, en todos los hermanos ecuatorianos. Bien, vamos entonces a pasar a cortar la cinta inaugural. La tijerita. A ver. Podemos de aquí o de allá atrás. Reciba pues un cordial saludo a nombre de nuestro Salvador Jesucristo. Muy buenas tardes. El Señor le bendiga. Hermana pastora, el hermano, primeramente el hermano pastora, ¿aquí está? ¿Cosa? Sí. Hermana Juana. ¿Qué es eso? Vamos a dar un presente a nuestra hermana pastora que nos visita de nuestro país de Ecuador. Amén. También vamos a dar otro presente a nuestro hermano pastor, reverendo Pablo Huachilema, también que nos visita de nuestro país de Ecuador. Amén. Y también vamos a dar un presente a nuestro hermano Antonio, a nuestro hermano pastor Antonio de la Serra, perdón. Y a nuestro hermano pastor Juan Carlos Suero también vamos a dar un presente. Amén. Bueno. Muchísimas gracias, hermanos pastores, hermanos diáconos de las iglesias, hermanas coros, todos los que participaron, muchísimas gracias, que el Señor les bendiga. Nos vamos a retirar. Muchas gracias por su presencia, les agradezco muchísimo. Vamos a... quichuas, hermanos pastores, que el Señor le bendiga a cada uno de ustedes. Que en esta vez, en esta noche, que haya paz a cada uno de nosotros. Y por la gracia de nuestro Señor estamos juntos, unidos, para alabar a nuestro Señor. Bueno, me voy a presentar. Mi nombre es Luis Chimborazo, vengo de la provincia de Cañar. Mi iglesia es Puerta del Cielo, Tambo, Ecuador. Queridos hermanos, dice la bendita palabra del Señor en Salmos 138, verso 1, 2, dice: Te alabaré con todo mi corazón, delante de los dioses cantaré salmos. Me mostraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Amados hermanos y hermanas, vamos a empezar a alabar a nuestro Padre Celestial. Amén. Vamos a gozar en la presencia del Señor en esta tarde, en esta noche.
desde el principio hasta el fin, que sea la voluntad de nuestro Padre Celestial. Amén, hermanos. Marcos musical. Que derrame en esta noche, en esta preciosa tarde, a cada uno de nosotros. Señor, queremos más fuerza. Aleluya.
Bendito Dios, te damos gracias esta tarde, Señor de la gloria. Gracias solamente por tu gracia, por tu amor, estamos aquí en este lugar, Señor. Gracias, bendito Dios, por traernos, Señor, a donde estamos pisando, en este lugar, donde es proclamado un lugar de santo, Señor de la gloria. Este Señor, en esta tarde, bendito Dios, que tú seas, Señor, llevando el control, Señor de la gloria. Todo lo que tú cada uno de nosotros es pedido, Señor, a proclamar tu santo nombre para decirte cuán precioso, cuán grande, cuán maravilloso es, Señor. Esta tarde, Señor de la gloria, Señor Dios, cada uno de nosotros, hijos, Señor, no creemos
Vamos a coger la palabra del Señor, hermanos, en San Lucas capítulo 22, versículos 31 hasta el 24. Una vez que ya tengamos todo. Ya lo tienen, hermanitos. Eres grande porque tú eres digno de adorarte, digno de alabarte, Señor. Aquí están tus siervos, Señor. Aquí están tus siervas, Señor, para poder ver tu palabra, Señor. Así mismo, Señor, para engrandecerte, Señor, con nuevos cantos, con nuevos himnos, en gran manera tu nombre, Señor. Ahora, bendito Dios, queremos ver esta porción de la lectura, Señor. Manifiesta en cada corazón, en cada mente, Señor, para que nosotros podamos, Señor, comprender de tu bendita palabra. Así nos encomendamos nuestro entendimiento solamente en nombre del Padre, en nombre del Hijo y en nombre del Espíritu Santo. Amén, hermanitos. Vamos a leer, hermanitos, la palabra del Señor en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo, en el nombre del Espíritu Santo. Es de esta manera, en Lucas capítulo 22, versículo 21. Dijo también el Señor: Simón, Simón, y aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Versículo 32. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Versículo 33. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo, no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Versículo 34.
Y él me dijo, Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú te negues 3 veces que me conoces. Dice la palabra de Dios. Amén. Porque voy aquí. Hay gozo en la casa del Señor. Porque
Gracias a Dios por nuestra salud y vida que Dios ha dado a cada uno de ustedes, hermanos. Pastores, líderes, diáconos, coros, diferentes departamentos que llevan, hermanos. Hermanos, hoy voy a leer la reseña histórica de la iglesia. En los fines del año 2008, el hermano Juan Pata y segundo Pinta hace una invitación verbal al hermano José Inga a su habitación. En ese entonces manifiesta una conversación: algún día será posible levantar una iglesia con los hermanos inmigrantes, con el objetivo de levantar, rescatar las almas para Cristo. En esa conversación definitivamente no llegó ninguna conclusión, fue una conversación simple. Los tres hermanos quedaron a poner en el mano de Dios Todopoderoso ese
sueño. Un año después, los fines del año 2009, los hermanos que residen en Corona Queens de la Iglesia Evangélica Paraíso de Dios de la comunidad de Curiquinca, perteneciente a la parroquia Tixán, Cantón Alausí, provincia de Chimborazo, se organiza a dar a su iglesia en Ecuador, a organizar una campaña evangelística. Para ese evento se planificaron a grabar un video para presenciar con saludo y alabanzas. En el proyecto de video duró durante 3 meses de trabajo. En este grupo incluyen los hermanos Segundo Pinta y Silverio Chata, amigo, hermano en Cristo, que ayuda espiritualmente en los ensayos de alabanzas y otros. Al finalizar el proyecto planificado, llega la hora de separarnos, porque ya nos terminamos las actividades. Para separarnos del grupo era muy duro. En transcurso de los ensayos, la grabación de video, hemos familiarizado con aquellos hermanos y hermanas. Justo en ese momento, alguien de los hermanos mencionados arriba se hace recuerdo la conversación del año pasado, pero era muy duro a tomar la decisión a plantar la iglesia, porque en la misma ciudad existía una iglesia quichua de la misma zona de provincia Chimborazo de Ecuador, que hoy es la misión Génesis. Gracias a los hermanos líderes y miembros de la misión Génesis, algunos hermanos asistimos a esa congregación. Para separarnos era muy difícil, sabiendo que humanamente puede haber cualquier división. Gracias a Dios hemos caminado juntamente, compartiendo nuestra amistad y hermandad, y seguiremos luchando juntamente a fortalecer nuestra iglesia quichua en el estado de New York y otros estados, preparando la venida del Señor y Salvador Jesucristo. Entonces el hermano José Incas señala una fecha para reunir el día 16 de marzo de 2010, con el objetivo de saber los criterios y las opiniones de los hermanos. En esta reunión se reunieron 17 personas con el afán de saber cuántos existimos a apoyar a plantar una iglesia. El resultado de esa reunión fue todos los hermanos y hermanas que unánimes se apoyaron a abrir la iglesia con la necesidad de seguir en el camino del Señor, rescatando almas para Cristo. Posteriormente planificamos la próxima fecha para el día 16 de abril, mismo año, para conformar la directiva de la iglesia, para que se pueda guiar la iglesia, que conseguimos el local por la voluntad de Dios enseguida en 107 y la 34 avenida, que hoy reunimos en ese lugar. En esa tarde realizamos un culto conformar la directiva a los siguientes hermanos. Directiva de la iglesia: presidente Gregorio Cayambe, secretario Luis Pinta, tesorero Ramón Pinta, coordinador José Inca. Responsables de las hermanas coros: directora Manuela Inca, coordinadora Patti Inca. Responsables del grupo de música: director Juan Paca, coordinador José Huacho, músico Efraín Lema. También como amigo y servidor Silverio Chávez. Luego de conformar y celebrar primer culto
con los hermanos que en la dirección ya mencionada se empezó a funcionar como iglesia, con el servicio necesario. En transcurso de 15 días organizamos inaugurar la iglesia con el nombre Iglesia Evangélica Esperanza Divina. Juntamente en esos días el hermano reverendo Pablo Guachilema estaba de visita por Nueva York y aprovechando la visita del hermano pastor, inauguramos el día sábado 1 de mayo de 2010 con el reverendo Pablo Guachilema. Desde la fecha inaugural ampliamos los servicios, organizamos talleres bíblicos para fortalecimiento espiritual con el apoyo de CCBP, con los instructores de Asociación Bautista de Boston, encargado por el pastor Antonio de la Cerda, con participación de 54 estudiantes en total. Durante un año de vida de la iglesia, hemos rescatado almas nuevas, conversiones en Cristo, que hoy caminamos con un miembro de 100 hermanos, 44 hermanas en coro en el ministerio de nuestro Señor. Estamos congregados de la provincia de Chimborazo, Cañar, Azuay, Guayas, valorizando nuestra cultura y la identidad del pueblo indígena del Ecuador. Hemos celebrado actos, matrimonios, presentación de niños, bautismo, Santa Cena, ayunos y oraciones y vigilia. Como ministerio en la función, coro, música y sociedad de jóvenes. El propósito de la Iglesia Evangélica Esperanza Divina se fundó con el objetivo de rescatar almas para Cristo y traer almas a los pies de Jesucristo, discipular a los seguidores. La visión de la Iglesia Evangélica Esperanza Divina es ver una congregación que refleje un mandato bíblico, que sea la luz y la sal en la tierra, levantar líderes, pastores, formando en la palabra de Dios. La misión de la Iglesia Evangélica Esperanza Divina, que tenga desarrollo espiritual y social y mejoramiento de condiciones básicas en las personas, de ser iglesia que articule las relaciones sociales, tomando en cuenta las propias dinámicas del desarrollo de la iglesia para impulsar el mejoramiento de los niveles de la vida de la iglesia. Amados hermanos, líderes y pastores, gracias por escuchar y gracias también por venir en nuestra iglesia, por apoyar, dar ánimo más para que los hermanos diáconos de la iglesia que sigan predicando de cada uno de ustedes de la iglesia. No solo nosotros, habemos diferentes iglesias Quichua en Nueva York. ¿Cuántos dan? Aplausos para nuestro Salvador Jesucristo. Gracias hermanos, que el Señor les bendiga, muchas bendiciones.